Un invitado justamente acá en nuestros estudios de Radio Rafaela. Lo presentamos a él, al concejal Juan Escabino, que está acá con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pero qué gran gusto, Ale. Gracias por recibirme, gracias a todo el equipo de Radio Rafaela. Uno de los tantos lugares donde me tocó ejercer esto de tanto amor por el periodismo, ¿no? Sin dudas que sí. Bueno, estábamos conversando un poquitito fuera también del aire, esto de que nunca nos habíamos cruzado en el aire. Exactamente. Así que es nuestra primera entrevista juntos. Bueno, qué lindo esto de sentir que vos estuviste de este lado y ahora estás cumpliendo también otro rol. Bueno, también preguntarte cómo estás, cómo viene por ahí este año 2026, si bien ya arrancaron con un montón de propuestas, un montón de actividades, que nos cuentes un poquitito y después de ir a algunos puntos puntuales que por ahí nos preocupan la mayoría de los rafaelinos. Con todo gusto. En principio, todo lo que yo le puse como base de laburo a mi condición de periodista es lo que también le pongo como base de laburo a la banca. Es decir, las cosas hay que decirlas con argumentos y con la firmeza que uno entiende de acuerdo a la circunstancia que hay que decirlas. Yo entiendo que el Consejo venía en un sano crecimiento en extensión a la comunidad y en trabajo, si bien había algunas excepciones, está claro, y uno tiene muy a la vista quienes estaban y quienes estaban a veces y a veces no estaban. Hoy, en un verano, te diría, para mí, de debut, hay muchísima actividad. Enero fue un mes de muchísima actividad. Por supuesto que hay tantísimos temas pendientes, pero estuvo el esfuerzo de la institución Consejo Municipal como para tratar de hacer todo lo que se pudiese hacer en el periodo donde no hay sesiones, está claro. Hubo una extraordinaria, pero una enorme cantidad de reuniones importantes, reuniones donde hubo contrapuntos, y bueno, también visitas institucionales, y esto también está muy bueno porque el Consejo, la gente lo conoce porque es el rol que va de suyo, es el cuerpo legislativo de la ciudad, pero está muy bueno que se vincule de otro modo que no sea solo generando el marco normativo local. Bien. Así que bien, yo muy conforme, muy contento y aprendiendo lo que hablábamos recién. Y lo que hablábamos recién, esto de tomarlo también como aprendizaje, sí, y de que supuesto. cada día uno siente que también va aportando algo distinto y algo nuevo que vas incorporando sin dudas, porque así también te lo va pidiendo, digamos, el puesto. Bueno, eso por un lado. Dijimos, arrancaste un año donde, a comparación de otros, hubo más movimiento tanto en enero y en febrero. Bueno, y tenemos una firma de este decreto que seguramente muchos de la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, esto que viene esperando, el tema de la prohibición de los lavacoches en la ciudad de Rafaela. Es una historia que es muy larga. Sí. Yo te diría que no menos de 25 o 30 años. En los últimos tiempos explotó. Hubo manejos que no fueron atinados para poder contenerlo. Hubo muy buenas intenciones. Hubo severas contradicciones. De hecho, el mismo espacio político que en el último año electoral pretendía prohibirlo fue el que le intentó regular la situación con los chalecos azules, recordarás, y fracasó estrepitosamente aquella situación. Claro, Bueno, que era que tenían que estar registrados en su exactamente. momento, Sí, se sí, pedía sí, como sí. que de esa manera creíamos que iba a estar como más controlado de alguna manera. No fue así, creció, y en un principio, el año pasado, por decisión y liderazgo político del intendente Viotti, hubo un intento que dio resultado durante algún tiempo, pero después, evidentemente, el marco normativo es complejo para poder abordarlo. Es por eso que allá por diciembre se toma la decisión, y mañana, en el comienzo de la mañana, se va a firmar el decreto respectivo, donde a partir del cual comenzará a correr un plazo de 60 días corridos. Bien. Corridos. En ese plazo habrá una recorrida de, bueno, tanto gente de protección vial y comunitaria como la gente de GUR, hablando con comerciantes, hablando con los habitués del centro y, digamos, conductores de vehículos que muchas veces son los que terminan siendo lavados, y se les explicará que la sanción después de esos 60 días de información y concientización será para los lavacoches, será para los que se disfrazan de lavacoches y van a otra cosa, al microcentro, pero también va a aparecer la sanción
para el que haga lavar el auto. Es decir, Juan, Martín, Ale, hacemos lavar el auto y nos observa un inspector de protección vial y comunitaria, vamos a ser sancionados nosotros y el trapito o el lavacoche. Del mismo modo también será sancionado aquel comerciante que provea agua, que le dé un balde, que le dé una rejilla para que el lavacoche pueda oficiar de tal. Claro, basta de promover o incentivar la actividad, en definitiva, sanción para todos. Exactamente. Bien. Alguien te puede decir por allí, pero no le podés poner la carga del control o de, como si fuese el propio Estado, al comerciante o al que, en todo caso, hace lavar su auto. Y damos vuelta a la situación argumentativa y decimos, en realidad le estamos dando una herramienta para evitar sentirse presionado, porque ese que es, digamos, coercionado para lavar el auto, le va a poder decir al trapito, no, porque me sancionan. El comerciante, no te doy agua porque me sancionan a mí. Y la tranquilidad de que va a estar, después de esos 60 días, la gente de protección vial y comunitaria, la gente de GUR, pero también la policía, porque ojalá no, pero tenemos que lamentablemente tener prevista la posibilidad de que se produzca algún episodio donde haya resistencia de los trapitos. Hay un pedido casi a gritos como para que se limpie el microcentro de los trapitos y los lavacoches. Yo quiero contarte que esa mirada es la mayoritaria hoy. Hoy no tengo dudas que ese es el clamor popular. Ahora, cuando efectivamente esto entre en vigor y se sancione, va a aparecer la sensibilidad y va a aparecer la empatía con no el que te aprieta, no el que te raya el auto, no el que tiene episodios de violencia fundamentalmente con gente mayor o mujeres, sí. Y sí con aquel que a lo mejor tiene que parar la olla, sí con aquel que va y efectivamente labura. Bueno, yo quiero contarle a la gente que el espíritu, que es lo más importante de cualquier norma, el espíritu de este decreto tiene las dos caras de la moneda. Quiero decir, la necesaria armonización del microcentro, pero también la mirada respecto a quienes efectivamente tienen una opción de laburo en esto. Porque no son todos delincuentes, no son todos delincuentes. Hay un dato que se conoce del año pasado, el último relevamiento indica 81 lavacoches. De ellos, la mayoría son varones, de ellos el 70% no tiene terminada la secundaria. Hay un pormenorizado detalle de cuál es el universo de situaciones. Bien. Para esta etapa, así como protección vial y comunitaria va a estar informando en estos 60 días, se va a, paralelamente, la gente de Desarrollo Humano, la gente de la Secretaría de Desarrollo Productivo, de Patricia Moverdorf, Desarrollo Humano, Hugo Morel, están desarrollando un trabajo en conjunto y van a volver a relevar para tratar de hacer una segmentación y como si fuese una cuestión donde no estamos hablando de personas, hay que tomarlo con muchas pinzas y con mucha prudencia lo que voy a decir. Entiendo. Pero se segmenta aquellos que tienen la autonomía laboral absolutamente consolidada, que laburan de lavacoches, aquellos que tienen la autonomía laboral en proceso de consolidación. Después hay un tercer grupo donde tenés un nivel de vulnerabilidad social muy importante. Un cuarto grupo, el más complejo de todos, donde allí se va a incluir a aquellos que decididamente es imposible el abordaje o muy complejo porque no aceptan ninguna posibilidad de ayuda, porque realmente están con problemas severos, no de consumo esporádico, sino de consumo sistemático y, bueno, mucho desmembramiento respecto a sus vínculos. Bien. Bueno, cuando hablamos de los dos primeros grupos, hablamos de que lo más importante va a ser aportarles la posibilidad de una empleabilidad en reemplazo de esta acción de lavacoches que vienen llevando adelante. Esto es, con la oficina de empleo, ayudarles a elaborar un CV, un currículum vitae, también la opción de
un kit de jardinería, de albañilería, de pintura, bueno, cuestiones que le den herramientas como para que esa situación de autonomía laboral consolidada se mantenga, o el que está en proceso de consolidación mute y se consolide, pero en estos rubros. Bien. Y después, sobre los otros aspectos, digamos, no sobre los otros aspectos, sobre los otros grupos, los que te mencionaba, de alta vulnerabilidad social, y decididamente aquellos que tienen muchísima complejidad porque están muy afectados, bueno, sobre esos grupos fundamentalmente va a trabajar la gente de desarrollo social ofreciéndole alternativas, como por ejemplo puede ser el dispositivo DIAD. Es más una cuestión de aporte a su salud y a su integridad sanitaria, moral y social, mucho más allá de la empleabilidad. Bien. Lo que tiene que quedar claro es que si bien están las dos caras, hay una cuestión absolutamente taxativa. Nadie en la vía pública va a poder estar haciendo lo que hoy está haciendo, y si no se acepta ningún tipo de la colaboración del Estado, no van a poder permanecer en la vía pública. Bien. Más que claro, pero de todos modos se está hablando de un acompañamiento, que es lo que vos mencionabas, y que es algo que quizás mucha de la gente, claro, es un proceso, y mucha de la gente por ahí directamente cree que se los va a sacar, o sea, de alguna manera como excluirlos o sacarlos del centro de una manera como sí o sí, y que eso va a provocar la resistencia, y en realidad acá se va a acompañar para que hagan otra actividad laboral, o acompañarlos para que puedan reinsertarse, como bien vos decías. Va a llevar un proceso, estamos hablando de 60 días. Claro, porque no es simple, no va a ser porque son personas, porque los hábitos se construyen en determinado tiempo. Pensaba en eso. De la noche a la mañana vos no construís un hábito, te van 21 días, dicen los especialistas, ¿no? Bueno, hay que pensar en gente que lamentablemente, más allá de que hoy muchos de ellos son victimarios, hay que decirlo con todas las letras, también son víctimas del sistema. También son caídos del sistema, pero son personas, son personas. Y ante ello, por eso la necesaria mirada completita del municipio, por eso la decisión del intendente Viotti. Y una de las preguntas que me hacían en otro medio es, ¿por qué en la zona SEC solamente? Hay dos razones fundamentales. Una que tiene que ver con la operatividad del control. El Estado local está recomponiéndose después de el desastre y la detonación que se produjo en protección vial y comunitaria en el gobierno de Luis Castellano. Recordarás los escándalos de toda índole, sí. Recordarás la diáspora que se produjo en una protección vial y comunitaria, fundamentalmente por liderazgos políticos inexistentes y permisividad ante situaciones gravísimas. No hay responsabilidad en los empleados directos. Bueno, por supuesto que eso cambió, y hay mucha gente que hoy desde el propio interior del municipio quiere ir a trabajar a protección vial y comunitaria, pero todavía falta mucho recurso humano por incorporar, y ante ello la operatividad de control solo es posible en determinados lugares, porque vos tenés que pensar que protección vial y comunitaria es eso, es vial, es tránsito y es comunitaria, es decir, yuyos altos, ruidos molestos, aguas servidas. Entonces, si vamos a controlar bien, tenemos que hacerlo en determinado lugar. La SEC, la zona de estacionamiento controlado. Paralelamente, alguien dirá, sí, pero se van a ir a los costados. Sí, se van a ir a los costados de la SEC, por permitir una figura. Pero el lugar donde hay mayor rotación de vehículos, mayor cantidad de circulación y por ende mayor rentabilidad para el que hace lo que quiera hacer, bien o mal, es la zona de estacionamiento controlado. Está bien. Entonces, tiene esos dos argumentos el hecho de que sea en la SEC. Bien, sin dudas que sí. Bueno, esto seguramente lo vamos a ir siguiendo. Mañana es entonces. Mañana a la mañana se firma el decreto correspondiente. Ya hay un horario y demás que vamos a estar ahí atentos seguramente después para comunicarlo. Entre las 9 y las 10 de la mañana. Perfecto. Entre las 9 y las 10 de la mañana, es más, probablemente haya una conferencia de prensa. Bárbaro, perfecto, seguramente lo vamos a estar cubriendo. Me quedan los últimos minutitos y me gustaría preguntarte algo que nosotros, si bien acá escuchamos siempre a todas las voces y dimos la oportunidad y demás, la presidente justamente del barrio Virgen del Rosario, Ramona Ramallo,
tiene por ahí una manera de comunicarse de una manera por ahí que no es la más respetuosa, y tenía esto de una reunión pendiente también con ustedes ahí con la parte del consejo. Bueno, estaba por darse, ¿cómo resultó eso? ¿Finalmente se dio? ¿En qué términos se procedió, digamos, a esa reunión? Si nos podés contar así brevemente. Vamos a tratar de hacer el ejercicio de síntesis complejo porque Sí. fue una reunión donde Ramona Ramallo fue Ramona Ramallo. Bien. ¿Qué dijiste vos de ella? Que no se maneja por ahí de la manera más respetuosa. De hecho, nosotros la nota la hicimos en conjunto con Cari, que estábamos al aire, y todo el tiempo le pedíamos esto. Si uno por ahí se trata con respeto, también quizás lo puede recibir del otro lado. Tenía como una postura ahí complicada para manejarse, y encima pedía por ahí respuestas ante las autoridades. Bueno, lo cierto es que Ramona Ramallo estuvo hoy en el consejo. Muy rápidamente me reclamó a mí, puntualmente, después de hablar de las veredas, de otras situaciones que son atendibles, que ella las ve como abandono, y es una cuestión subjetiva respetable, no necesariamente para coincidir, pero muy rápidamente ubicó a este que habla, el concejal Escabino, como alguien ausente en el barrio. A mí me llamó la atención rápidamente, con todo el respeto que me merece. Yo le dije: Ramona, yo estuve hace 1 mes y medio, 2 meses que soy concejal. En la campaña estuve no menos de 3 veces, y desde que soy concejal 2, 3 veces estuve en la casa. Estuvimos desde nuestro humilde lugar contribuyendo en todo sentido. Bueno, es como que ella quiso mostrar una situación de ausencia del representante oficialista en el barrio, cosa que no era tal. Y en la medida en que fue diciendo cosas que no representaban la realidad, bueno, yo se las planteaba con toda consistencia, con toda vehemencia, siempre con respeto. Yo entiendo que Ramona es una persona con muchísima autoridad y carácter. Ahora, con el respeto que me merece cualquier persona de su edad, con el respeto que me merece su investidura como presidente de la comisión vecinal, eso no le arroga el derecho ni de hablar irrespetuosamente, ni de decir cosas que no representan la realidad. Situación que se dio esta mañana. También quiero decir que, a buen entendedor, pocas palabras, e interprete el que está del otro lado por qué digo lo que digo y cómo lo digo. La nota donde ella solicita la reunión tenía una justificación en el Word con una precisión como de alguien que supiese muchísimo manejar computadoras. Y dicho por ella no lo tiene demasiado claro en este sentido. Bien. Interpretás hacia dónde voy. Sí. La espontaneidad no creo que sea la característica de esta reunión, sino que está relacionado con seguramente algún azuzar por parte de algún espacio político. Ella hablaba de que no fue a hacer política ahí a la sala, al recinto. Yo le digo, resulta un tanto contradictorio porque no va a ser política, pero la puerta de la vecinal tuvo o tiene imágenes de referentes políticos muy identificados. Claro. Entonces es como que tanto paradójico, ¿no? Bueno, son esas situaciones que uno entiende que forman parte de los procesos electorales. Lo entiende, pero algunos espacios políticos deberían haber tomado nota que este tipo de formas han caído en desuso. Y por eso el surgimiento de líderes de las características que hoy tenemos, ¿no? Claro, sin dudas que sí. Bien, y además también estaba pensando esto de que muchas veces no fue como al diálogo, sino que fue como a la confrontación directamente. No se dio, digamos, de la mejor manera. No es que se pudo establecer algún límite dentro de lo que ella pedía o de la manera que lo pedía. Muchas de las cosas que ella planteaba... ¿Se entendió lo que estaba pidiendo también? ¿Se le escuchó? Totalmente. ¿Se le pudo dar una respuesta? Se le escuchó todo. Yo, ante cada situación que o no coincidíamos en la mirada o decididamente no era algo que representaba la verdad, yo lo planteaba. Pero sí, ella habló de la necesidad de que, bueno, por ejemplo, zoonosis estuviese con mayor presencia. Habló maravillosamente bien del centro de salud, que es de manejo municipal, de los profesionales de la salud que allí trabajan. Dijo de tener una excelente relación con Juan Saliba,
Dice, nos puteamos, pero nos decimos las cosas en la cara. Esa fue la palabra más livianita que utilizó Ramona. Pero, bueno, más allá de eso, también se quejó, por ejemplo, del armado de una lista allí en el barrio, que obviamente va a competir con el oficialismo vecinalista del sector. Y es como que lo veía insano. Y yo digo, al contrario, más participación habla de gente comprometida. Y bueno, tal vez ella esté un tanto preocupada porque algunos de los que componen la lista, que no es la oficialista, formaron parte de su equipo en la actual comisión vecinal y de acuerdo a lo que tiene que ver con haber estado en territorio, y esto da fe de que estuvo en el territorio en más de una oportunidad, esa autoridad tan marcada de Ramona muchas veces deviene en autoritarismo y en formas donde los propios compañeros de equipo, llamémosle de este modo, entienden que no es la alternativa más viable para llevar adelante la representatividad de los vecinos del sector. Bien, bueno, gracias también por comentarnos justamente, bueno, tenemos ahí el tiempito que lamentablemente se nos termina, seguramente podríamos charlando mucho más. Eran como estos dos temas más importantes sin dudas que sabíamos que iban a suceder en estos días. Seguramente en otra oportunidad también te vamos a tener. Gracias por contarnos ahí brevemente y también para contarle a toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo qué es lo que va sucediendo también en el Consejo y te deseamos un gran año, Juan. Gracias Ale, gracias a toda la radio y por supuesto que dispuesto para cuando ser convocado acá estaré, porque además es un poco parte de mi historia. Sin duda que sí, sin duda sos parte un poquito mitad acá y mitad de allá, así que gracias.